Bien, ya hemos hablado sobre la introducción, sobre el curso. Vamos a hablar sobre el temario. Lo hemos dividido en tres partes, ¿no? La primera de las generalidades que se van a tener que tomar al momento del diseño de estas infraestructuras, de estos elementos o componentes de estas infraestructuras. Y después vamos a ver cuáles son estas obras de captación de aguas superficiales. Hay una variedad de las mismas, ¿no? Y responden a diferentes, a los diferentes tipos de estas aguas superficiales, que pueden ser en ríos, riachuelos, canales, pueden ser también de manantiales u otros similares. Y después de ello vamos a enfocarnos en las obras de captación de aguas subterráneas, que no solamente está compuesto por los pozos, que es lo primero que se nos viene a todos a la mente, ¿no? Sino que hay alguna otra más que se puede emplear. Sin embargo, los más eficientes son los pozos, ¿no? Porque es una instalación puntual donde se tiene garantizado, previo a un estudio, un volumen determinado por un periodo de tiempo también apropiado, que por lo general está sobre los 5 o 7 años. Lo ideal es que esté alrededor de unos 10 años. Bien. Eh, este esfuerzo que hacemos nosotros actualmente por buscar captar o colectar un volumen de agua proveniente de una fuente, ya tiene una antigüedad mucho anterior a la era cristiana, ¿no? Se ha venido desarrollando desde periodos muy anteriores, desde prácticamente los albores de la humanidad y el inicio de la agricultura, ¿no? Buscando de hacer una derivación de la fuente de agua de fácil acceso, que era el de los ríos, riachuelos, manantiales, a través de canales, ¿no? Los conductos abiertos. Y posteriormente ya esto se extiende también a otras formas de captación, a captación de otras fuentes, ¿no? Básicamente, además, las de precipitación, ¿no? Esto lo inician los romanos allá por el siglo II antes de Cristo, ¿no? Más o menos por esa época. Ahora, como todos sabemos, nuestro planeta se caracteriza por ser uno de los pocos, ¿no? Hasta el momento que se han logrado identificar en el universo, que contienen agua en estado líquido, pero además de eso, en condiciones apropiadas, tanto de calidad como también de temperatura. Hay otros planetas, según lo que se refiere, que contienen agua, pero en estado sólido, no necesariamente por la temperatura, sino principalmente por presión. Y hay algunos más en los cuales se han encontrado indicios de agua líquida, pero a temperaturas que bordean los 35, 45 grados, ¿no? Donde se entiende que ya es poco probable o es menos factible la posibilidad de desarrollo de vida. Ahora, dentro de esta particularidad de nuestro planeta, debemos de recordar que la mayor parte del volumen de agua que se encuentra en él está ubicado en las aguas oceánicas, es decir, en los mares, y estas se caracterizan por el contenido de sal. Y en ese sentido no son aptas para el uso, ¿no? Así en las principales actividades productivas, ni tampoco para el consumo, al menos no sin un previo tratamiento. Las que sí son aptas para este fin son aquellas que están consideradas como aguas continentales, aguas superficiales continentales, que vienen a ser los ríos, principalmente los lagos, lagunas, ¿no? Y esto abarca incluso a los nevados y demás. Ahora, dentro de esto nosotros podríamos indicar también que
Hay un conjunto adicional de elementos a considerar en la posibilidad de aprovechamiento de estas aguas continentales, ¿no? Algunas están en flujo, en movimiento, ¿no? Como los ríos y riachuelos y demás. Otras están estáticas o en todo caso no tienen un discurrimiento hacia otro punto, como los lagos, lagunas. Eso va a ser también que las estructuras generadas para la captación de agua de estas fuentes tenga ciertas particularidades. Ahí habría que adicionar que el proceso de manejo, de gestión de estas fuentes se conoce como gestión de caudales, ¿no? Porque está centrada en administrar, en usar, intervenir sobre un flujo ya conocido y un flujo permanente. No está orientado a mejorar las condiciones de ese flujo o, en todo caso, a captar fuentes que no necesariamente, o volúmenes que no necesariamente se distribuyen a este flujo, ¿no? Lo que actualmente se conoce como siembra y cosecha de agua. Además de ello, tenemos pues la existencia de las aguas subterráneas, ¿no? Estas tienen una característica propia que la hace, que marca una diferencia en relación a la calidad de las aguas superficiales, ¿no? Que es el nivel de inocuidad. Se entiende que las aguas subterráneas, ¿no? Están menos contaminadas que las aguas superficiales, pero tienen la limitante de que al estar encerradas en cautiverio, digamos, en estos acuíferos, ¿no? No se tiene un conocimiento preciso o no se va a tener un conocimiento preciso sobre el volumen, el periodo de abastecimiento que puede soportar. Se van a realizar una serie de cálculos, una serie de estudios, pero estos te van a alcanzar datos aproximados. Igualmente van a estar sujetos a una variabilidad. Básicamente porque estas aguas subterráneas provienen de avenamientos interiores, ¿no? Que se pueden ver afectados por simples movimientos telúricos, ¿no? Donde hay una caída de alguna de las rocas internas de un conjunto de avenamientos o de un avenamiento importante, lo bloquean y el flujo hacia ese punto del acuífero donde se ha intervenido se corta. Entonces eso hace que el volumen que se había considerado obtener de esa captación se vea afectado. Cuando hablamos de las formas de aprovechamiento de estas fuentes subterráneas, fuentes superficiales, y, automáticamente tenemos que pensar en la estructura, ¿no? O los componentes que van a formar parte de la estructura donde se va a tomar ese volumen de agua deseado. Esa estructura, ese emplazamiento se va a denominar captación. No solamente es la infraestructura, es decir, no solamente va a ser la toma, la boca toma y los elementos de protección, de derivamiento, los elementos de resguardo, de gestión, de control, sino también va a ser todo el emplazamiento, es decir, todo el terreno, ¿no? Entonces viene a ser el punto, o en algunos casos los puntos, donde se van a captar, ¿no? O se van a tomar los volúmenes de agua que van a estar orientados a satisfacer una necesidad, es decir, que van a ser orientados al abastecimiento. En ese sentido, la captación va a ser el conjunto de la creación de la infraestructura, ¿no? La obra, como podemos entenderlo, más el terreno mismo y las adecuaciones que se puede hacer sobre el mismo. No solamente va a abarcar a la infraestructura, a todo este componente de acá, ¿no? Y al terreno,
sino también al conjunto de acciones que se van a ir generando para brindar condiciones apropiadas o condiciones idóneas a todo este emplazamiento para que funcione a lo largo del periodo de diseño, que por lo general está sobre o está mínimamente en 20 años, ¿no? Entonces ahí se van a plantear acciones de limpieza del cauce aguas arriba, de la toma, la implementación de defensas ribereñas. En algunos casos se van a hacer actividades de reforestamiento en algunas riberas para protegerlas y permitir un mejor encauce y demás actividades. Todo eso va a formar lo que se entiende como la captación. Ahora, el elemento más resaltante de este punto, de estos emplazamientos, va a ser necesariamente la obra de captación, porque va a ser la estructura y el conjunto de componentes que la forman, las que van a permitir no solamente tomar un volumen de agua, sino gestionar ese volumen, es decir, en épocas de precipitaciones, ¿no? Permitir el ingreso del volumen deseado más algún excedente previamente calculado, estimado, y que la estructura está generada para pues, poder soportar ese incremento. Y en épocas de estiaje va a estar estructurada para poder captar el volumen mínimo que se ha concebido en su diseño. Además de tener otros elementos que van a permitir su funcionamiento y sobre todo la permanencia, digamos, o la persistencia de este funcionamiento, al menos, como les decía, por 20 años. En cuanto a las características propias de estas estructuras van a variar dependiendo de los parámetros de diseño, de toda la conceptualización del proyecto, es decir, a qué población se va a atender, con qué caudal, en qué periodo y todo lo demás. Y otro elemento que va a determinar las características propias ya de la infraestructura es la localización de la fuente, ¿no? Si está en un punto donde es un recodo, donde hay mucha pedregosidad, mucha bolonería, como se le dice, si es el punto o el río, la fuente de agua, traslada demasiados sedimentos, qué tipo de sedimentos, etcétera. Vamos a tener un conjunto de opciones a considerar y definir. Igualmente, las dimensiones de la infraestructura principal, es decir, de la toma, ¿no? Y vinculada a esta ya de los otros componentes de la infraestructura conjunta, van a variar dependiendo de los parámetros de diseño, población caudal y también de las facilidades que brinde la zona donde se va a emplazar esta obra de captación, ¿no? Podemos considerar pues que la demanda de la población es, qué sé yo, 1 metro cúbico por segundo, pero el punto donde se va a instalar la toma, ¿no? Debido a las características propias del territorio, del terreno, etcétera, permite que solamente se pueda captar en ese punto, ¿no? Medio metro cúbico. Entonces, se tiene que sopesar ahí si se tiene la capacidad de inversión para generar alguna adecuación, una modificación al entorno para lograr captar el metro cúbico, o si se tiene que generar otra toma para completar ese volumen deseado. Ya forman parte de las decisiones de carácter técnico y económica que debe de adoptar el especialista encargado del diseño. Un criterio fundamental para la instalación o iniciar el proceso de diseño y la definición de qué tipo de obra de captación se va a determinar es la ubicación de esta, dónde se va a ubicar.
Hay una serie de recomendaciones específicas que tiene cada una de ellas. Las vamos a ir viendo al momento de desarrollar las características propias de los diferentes tipos de toma, tanto superficial como subterránea. Sin embargo, todas ellas tienen algunos parámetros comunes, ¿no? El primero, y sobre todo esto está dirigido a las tomas de aguas superficiales, es la dirección a ruta del flujo, ¿no? Tiene que ser esta la más estabilizada o definida. Por si acaso, acá estamos utilizando esta terminología, estabilizada o definida, es decir, es un adjetivo proveniente de la conjugación en pasado participio del verbo, ¿no? Estabilizar o definir. Es el resultado de un conjunto de acciones que ya deben de haber realizado. O en todo caso, que se tienen que realizar para tener este resultado. Eso quiere decir que podemos identificar la ubicación de la toma en un punto y recomendar o indicar que es necesario desarrollar otro conjunto de actividades, aparte de aquellas orientadas a la estructura, a la toma y demás elementos de la infraestructura, para estabilizar y definir correctamente el flujo, de modo que se garantice que el caudal que se espera tomar llegue efectivamente hasta el punto de captación, hasta la puerta de la toma, o la compuerta de la toma. Acá estamos viendo que la captación no solamente es la estructura, sino también el conjunto adicional de actividades que se van a realizar en el entorno para garantizar la toma o la captura del volumen de agua deseado. La otra recomendación, y esta sí es genérica para tanto las tomas o las captaciones subterráneas como superficiales, es que este punto de captación pueda generar la captura o la toma del volumen de agua aún en épocas de estiaje, cuando se entiende que la disponibilidad de los flujos varían o disminuyen, ¿no? Sabemos todos que en épocas de precipitación el flujo se incrementa, ¿no? El caudal en ese sentido es mayor y bueno, ahí no vamos a tener mayor dificultad. Sin embargo, ya en la época de estiaje, y más si estos estiajes son más prolongados de lo que generalmente vienen siendo, ¿no? El volumen de agua disponible va a bajar. Lo que se tiene que considerar para ubicar la toma es que a pesar de esta situación adversa, negativa y que puede durar un periodo adicional al proyectado, la toma pueda todavía captar un volumen de agua apropiado, que puede ser el mínimo del diseño, para poder atender la demanda que se tiene de esta. El otro criterio para ubicar la toma es identificar que ésta esté emplazada en una zona donde la entrada de sedimentos hacia el punto de derivación, hacia la compuerta, permita establecer elementos estructurales adicionales para el control y sobre todo la retención de la mayor cantidad, porque estos sedimentos van a generar procesos de erosión sobre la infraestructura, van a colmatarla, van a impedir la captación en primera instancia y luego la conducción o el traslado del volumen de agua que se había planteado, ¿no? Porque van a irse acumulando y van a ir reduciendo la sección de carga. Y el otro parámetro es que siempre se tiene que cumplir las condiciones topográficas como cota de captación, sobre todo en aguas, en aguas superficiales, las condiciones geológicas, las geotécnicas. Las geotécnicas son fundamentales sobre todo en fuentes subterráneas, ¿no? ¿Ya? Tenemos que hacer una revisión completa del estudio geotécnico para determinar. Y ahí en aguas subterráneas siempre consideren un nivel un margen adicional de error.
Otro aspecto que van a considerar son las facilidades constructivas, ¿no? Principalmente el acceso. Tiene que ser un acceso no necesariamente fácil, pero sí un acceso que permita el traslado o el flujo continuo de materiales sin generar sobrecostos, ¿no? Puede ser que se haya identificado un punto de toma muy bueno, todo, pero que esté en un punto de realmente difícil acceso en el cual el costo de traslado de los materiales incremente el valor final de los mismos. Entonces, ahí ya vamos a encontrarnos pues en una situación donde los costos en la implementación, en la ejecución van a incrementarse o peor aún, que luego ya en la etapa de funcionamiento, los beneficiarios no puedan cubrir los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Por la dificultad de acceso a estas instalaciones. Y otro elemento es que la zona donde se emplace sea una zona de bajo riesgo a desastres naturales, ¿no? Principalmente a las crecidas de los ríos, si son superficiales, ya, y también a los deslizamientos, ¿no? Y en términos de aguas subterráneas, pues que sea una zona donde no hayan movimientos telúricos o que de haber estos sean de incidencia o de rango muy bajo. De modo tal que tengamos cierta seguridad que los avenamientos subterráneos no se vayan a bloquear con estos movimientos, ¿no? El otro criterio que se va a tomar ya viene a ser el tipo de agua, es decir, la fuente. Puede ser aguas superficiales, subterráneas o también aguas de lluvias. Actualmente también se ha generado toda una serie de elementos o de técnicas y de infraestructuras para captar cada una de estas y ya están claramente diferenciadas, ¿no? En aguas superficiales, pues tenemos las tomas y demás, ¿no? Y en las subterráneas, como les mencionaba, tenemos principalmente los pozos, también tenemos las galerías filtrantes y algunas adicionales. Y en aguas de lluvias tenemos, ¿no? Como principal obra las cochas, ¿no? Las cochas, luego están las zanjas, las balsas, también se consideran las galerías filtrantes y algunas otras, ¿no? En sí, las galerías filtrantes vienen a ser obras de captación que dada la naturaleza de su estructura, ¿no? Que busca generar o modificar las condiciones de infiltración del entorno. Es es una infraestructura que se puede emplear tanto para aguas superficiales como para aguas subterráneas, como también para aguas provenientes de las precipitaciones. Digamos que viene a ser una obra comodín. Vamos a comentar algo de ellas más adelante. El otro parámetro, y si ven ustedes los estamos mencionando más o menos en el orden en el que se deben de ir considerando, es el de la calidad de agua, ¿no? Ya una vez que se ha identificado la fuente, se ha identificado el punto, tenemos que verificar la calidad de la fuente. Tiene que reunir las características ideales, tanto físicas, químicas, como bacteriológicas o biológicas, y estas tienen que estar dentro de los rangos que las entidades competentes están determinando, ¿no? Hay un rango ya de estos parámetros que el MINSA, en este caso, que es la entidad responsable de la calidad de agua, ha determinado en función a la orientación del cuerpo de agua que se está captando, ¿no? Si es para consumo poblacional, tiene un rango. Si es para consumo industrial, tiene otro rango. Si es para consumo agrícola, tiene otros rangos. Los parámetros, tanto en el análisis físico como químico como bacteriológico, son los mismos, ¿ya? Dependiendo nada más la orientación, van a haber variaciones en el rango. Y en algunos casos se puede tomar cierta
o se puede no considerar alguno de estos parámetros, ¿no? ¿Ya? Ahí están en pantalla, al costado en la tabla adjunta, pueden ver ustedes todos los parámetros, ¿ya? Habidos y por haber. Estos son todos los parámetros que se van a tomar. Ya los rangos depende de cada orientación que se le da. Otro parámetro de la calidad es el factor local, ¿no? Si hay formación geológica de la fuente, el uso del suelo y del cuerpo de agua, existencias de industrias, agroindustrias, etcétera, ¿no? Porque estas van a determinar también cierto margen. En ocasiones, por si acaso, se puede captar un volumen de agua, ¿ya? Para más de una utilidad, es decir, poblacional y de algunas manufacturas, ¿no? Obviamente el poblacional tiene un rango y las manufacturas tienen otro rango. Ahora, a esto habría que agregar algo que todavía no se aplica mucho en nuestro país por el costo sobre todo, pero en otros países, si bien es cierto, se considera estos rangos permitidos, pero estos rangos se toman en el punto de entrega o de puesta a disposición de la población o de los beneficiarios, ¿no? Porque se considera que han desarrollado tecnologías suficientes para poder llevar adelante una serie de procesos para brindarle calidad idónea al cuerpo de agua que se está captando, indistintamente de la concentración de alguno de estos parámetros que se pueda haber identificado y si estos están muy por encima de las escalas admisibles. Pero esto obviamente va a estar ligado al costo, ¿no? A mayor cantidad de técnicas de control de la calidad del agua, ¿no? El costo de la misma se incrementa. Otro criterio que van a tomar en cuenta dentro de este parámetro son los puntos de contaminación aguas arriba. Siempre hay que revisar si en las partes superiores, ¿no? Aguas arriba, no solamente 100 metros, sino estamos hablando en algunos casos de algunos kilómetros, se encuentran algunos puntos con potencial de contaminación. Ahí la recomendación es que siempre ustedes revisen ya los mapas de concesiones para verificar si el Estado ha brindado alguna concesión de algún tercero, aguas arriba, y todavía no ha entrado en producción, ¿no? Para verificar más o menos cuál es la proyección de inicio de producción y determinar algunas medidas o solicitar algunas acciones adicionales para garantizar la calidad. Y la recomendación final en este parámetro es siempre dejar de lado ya aquellas fuentes superficiales, sobre todo, que las características propias de la zona, etcétera, pongan en riesgo no solamente la calidad del agua, sino también el incremento de los costos de tratamiento, ¿no? Porque estos van a redundar directamente en la sostenibilidad de la infraestructura, porque los usuarios, sea cualquier destino que tenga la fuente de agua, uso poblacional, uso agrícola, uso industrial, recreativo, etcétera, van a hacer que a través del pago de la tarifa de agua, cuota familiar, se me fue el término exacto que le ponen en el ANA, ¿no? Hay un término exacto que le ponen. Con este monto de dinero se deberían de cubrir las necesidades para la operación y mantenimiento de la infraestructura, considerando que la infraestructura no solamente va a ser la toma, sino todo el conducto de conducción, ¿no? Que puede ser un canal, que puede ser una tubería, más todos los elementos adicionales, desarenadores, medidores parcial, planta de tratamiento de agua potable, el reservorio de cloración, el equipo y los instrumentales de cloración en agua potable, hasta la entrega. Entonces, si el costo de la inversión, el costo de operación, sobre todo de mantenimiento de la infraestructura, es demasiado alto, ¿no? Va a ser bien difícil que con el pago de las cuotas o de los montos que deba asumir la población se pueda cubrir.
Y ahí lo que vamos a tener es la imposibilidad de mantener la infraestructura y con eso se va a reducir su vida útil, ¿no? Ya no será 20 años, será pues menos. El otro parámetro es la cantidad, ¿no? Acá hay que hacer un estudio muy minucioso, un estudio hidrológico y en algunos casos también un estudio hidrológico desde de la cuenca ¿no? O microcuenca, dependiendo del emplazamiento. ¿Ya? Porque a través de este estudio se van a poder determinar los caudales máximos, mínimos y promedios. En caso que no se tengan disponibilidad de esta información, ¿no? Para realizar las corridas y poder determinar estos promedios, ojo ahí, antes que me olvide, estas corridas tienen que responder mínimamente a 30 años, ¿ya? Mínimamente tienen que estar referidas a periodos de 30 años. Si no hay, pues se tendrá que tomar registros, ¿no? De cuencas, microcuencas similares y hacer la proyección o la correlación de información. Pero esto ya va a tener una serie de procedimientos adicionales para controlar posibles errores. Y siempre va a tener un margen de error. Luego está la medición del caudal, ¿no? Se tienen que hacer los aforos respectivos para tener una lectura exacta o muy aproximada del caudal que se va a poder captar de la fuente. Tiene que ser mínimamente 2 veces y en 2 épocas del año, ¿no? Una en estiaje y otra en periodos de alta precipitación, de inicio de precipitación, etc. El de estiaje es importante porque ahí van a poder ustedes obtener un dato referido al caudal mínimo que se va a poder encontrar. Y el de máxima precipitación va a ser fundamental para el diseño final. Ustedes ya dentro de, de los estudios específicos que vayan haciendo van a determinar cuál es el caudal máximo histórico. Y sobre eso van a calcular el periodo de retorno, es decir, en qué periodo de años más se espera volver a tener ese mismo máximo histórico, pero para ello van a tener que generar el dato específico a través de una fórmula que generalmente implica el incrementar entre 15 y 20% ese dato superior histórico, ¿no? Y esto va a permitirles a ustedes que el diseño pueda soportar una posible ocurrencia de ese máximo histórico. Luego tienen que considerar las fluctuaciones de las masas de agua, sobre todo para determinar los mínimos que asegure la captación o los máximos. Y esto no va solamente va a estar referido a determinar el caudal mínimo que se puede captar, sino también al conjunto de acciones adicionales que se puede hacer aguas arriba o se puede desarrollar en puntos inmediatamente anteriores a la zona donde se va a instalar la toma, orientados a buscar mayor confluencia o mayor captación, ¿no? Luego está el periodo de diseño. ¿Ya? En nuestro país, por si acaso, acá en Perú, el periodo de diseño para las fuentes de abastecimiento, obras de captación en general, es de 20 años. ¿Ya? Sea agua superficial, sea agua subterránea. Siempre va a ser de 20 años en nuestro país. En otros está recomendable entre 20 y 40 años, dependiendo. ¿Ya? En nuestro país, lo que se considera es mínimamente 20 años. Dependiendo ya de la estructura y algunas características, se puede incrementar esto. Ahí también van a considerar la vulnerabilidad de la infraestructura, ¿no? Esto relacionado a los riesgos topográficos, geológicos, etcétera, que presenta, sobre todo a los riesgos de ocurrencia de algún fenómeno, ¿no? Inundación, deslizamiento, terremoto u otros similares. Luego está el crecimiento poblacional y la economía de escala, ¿no? El crecimiento poblacional nos va a dar un indicio
del volumen final que se tiene que considerar en la captación luego del periodo de diseño, ¿no? Es decir, a los 20 años, cuánta población va a terminar existiendo en la zona. Y la captación tiene que estar generada para poder atender a esa demanda de esa futura población. Puede ser que en el año 1, ¿no? Ahora en el año 2023, la población en una zona sea pues de 30.000 personas. Y en el año 2043 esa población sea 60.000. Es decir, la obra que se va a diseñar, ¿no? Tendría que estar concebida para poder atender esa demanda. Obviamente, ahí se tienen que incorporar algunos elementos de control para ir permitiendo que periodo tras periodo el ingreso de agua sea algo mayor al anterior para poder atender a esa población creciente. En cuanto a la población de diseño, ya, la recomendación general que se tiene en nuestro país y en muchos otros también es el cálculo de esta población mediante un método aritmético, ¿no? Es básicamente la proyección de la población, cuántas personas vivirán en esa zona, ¿no? Que se pretende abastecer en X periodo de años, ¿no? Que puede ser 20, 25, 30 años. Ahí la fórmula ya está considerada, está descrita, ¿no? Población D es la población futuro de diseño, es decir, la población proyectada que vas a calcular con esta fórmula. La PI es la población inicial, el resultado de los habitantes a la fecha. R es la tasa de crecimiento anual, ¿ya? Y T es el periodo de diseño, el número de años, ¿no? El número de años de proyección, 20, 25, 30. Acá hay que hacer una aclaración, sobre todo si esto va a ser para zonas rurales, ¿no? En zonas urbanas, por lo general, la tasa de crecimiento siempre es positiva, ¿no? Porque hay un crecimiento demográfico y porque hay migración. ¿Migración de dónde? De las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Entonces, la zona rural va a tener una tasa de crecimiento, en algunos casos, negativa, ¿no? Por esta migración, que del campo se van a la ciudad. Entonces, cuando ustedes elaboren su población de diseño, es decir, proyecten su población de diseño, si han identificado que en la zona de intervención la tasa de crecimiento es negativa, van a trabajar con una tasa de crecimiento de cero, es decir, la población se va a mantener constante. El año 2023 van a haber 3.000 personas, el 24 3.000, el 25 3.000, el 2043 3.000 personas. No va a disminuir, va a mantenerse constante. Esa es una recomendación, ¿no? Si la tasa es negativa, se trabaja con la tasa de cero. Esto en ámbitos rurales, comunidad campesina, barrio, anexo, villa, lo que fuese. O en todo caso, trabajan con la tasa de crecimiento distrital, ¿no? Pero hay veces en zonas rurales, dependiendo de las características del distrito, también el distrito se ve afectado por el fenómeno de la migración, ¿no? Entonces, es posible que también la tasa de crecimiento del distrito sea negativa. Igual, trabajan con una tasa de cero. Si la tasa del distrito es positiva, ¿no? Ya pueden tomar esa tasa del distrito. Si en algún caso pretenden o desean tener una tasa de crecimiento más puntual, pueden solicitársela al INEI, ¿no? El INEI es la entidad encargada en nuestro país de todo lo relacionado a los datos estadísticos, incluidos los demográficos. Luego está la dotación. Ahí vamos a tener en cuenta que para el ámbito urbano, acá no lo he considerado, este es para el ámbito urbano, por si acaso. ¿Ya? Y esto de acá es para el ámbito rural. Vamos a tener en cuenta estos elementos, la dotación, ¿no? Entonces, como ya tenemos en el cálculo anterior nuestra proyección de la población, ya acá vamos a tener cuánto de agua va a demandar cada uno de esos pobladores. En el ámbito urbano, si es menor a 20.000, es 200 litros habitante día. Si está entre 20.000 a 50.000, 250 litros habitante día. Y de 300.000 mayor a 50.000 es de 300 litros habitante día.
En cambio, en el ámbito rural es algo distinto, ¿no? En el ámbito rural, la dotación, ¿no? Está referida, principalmente, está muy vinculada a más o menos en promedio 30 litros habitante día. Pero ahí tenemos que en costa puede llegar a 60 o 90 litros, en sierra de 50 a 80 y en selva de 70 a 100. ¿Ya? Y otro elemento fundamental para el diseño va a ser las variaciones de consumo, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. El caudal máximo horario, vamos a empezar explicando ahí, el caudal máximo diario es aquel que nos va a permitir determinar cuál es el volumen de agua que se consume en el día de mayor demanda, ¿no? Entonces, la fórmula es el caudal promedio diario anual, ¿no? Resultante de la multiplicación de la dotación, que ya hemos comentado, por la población de diseño y dividido entre 86.400. Y para determinar el caudal máximo diario, lo multiplican por 1.3, este caudal promedio diario, ¿no? Es decir, 30% más, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el caudal promedio diario multiplicado por 1.3 es 30% más. Entonces, si hemos determinado que el caudal máximo diario es 0.3 litros por segundo, digamos. ¿Ya? Acá tendremos pues que multiplicar este 0.3 por 1.3, ¿no? Y con eso vamos a obtener nuestro caudal máximo diario. La otra variación es el caudal máximo horario, en el cual este caudal promedio diario, ¿no?, se va a multiplicar por 2. La misma fórmula, pero acá ya se multiplica por 2 y se tiene el caudal máximo horario. Este nos indica en qué periodo del día, ¿no?, la población va a demandar mayor volumen de agua y cuál va a ser ese volumen, ¿no?, dependiendo de las características propias. Esto es indistinto tanto para la población rural como para la población urbana. De estos dos, el criterio que vamos a utilizar, que van a ver ustedes más seguido, es este de acá, ¿no? Ahora, aparte de eso, ya antes de pasar ya a las obras en específico, ustedes recuerden, para el caso peruano, ojo, estoy hablando para el caso peruano, existe una norma técnica, ¿ya? La norma técnica tanto para el ámbito urbano como para el ámbito rural. Entonces, ¿por qué les hago mención a esto? Porque ustedes cuando generen el diseño de todo el sistema, ¿no?, sobre todo en agua poblacional estamos hablando, ¿eh?, sobre todo en agua poblacional, para consumo poblacional, ustedes van a obtener un caudal, ¿no? Van a obtener así como está acá, 0.3, por 1.3 será pues 0.33 o algo así, ¿no? ¿No? O obtendrán en todo caso 25 litros por habitante día, obtendrán tal vez 97 litros habitante día, perdón, acá vamos a poner 23, ¿ya? Les menciono esto porque en estas normas técnicas te indican que si tú has obtenido uno de estos, te indican cuál es el caudal referencial con el que debes de trabajar. No vas a trabajar con el caudal que has obtenido, por si acaso, ¿ya? La norma técnica te está indicando, ¿ya?, con qué caudal recomendado vas a trabajar tú. Si has obtenido, digamos, 23 litros habitante día, la norma técnica te indica que trabajes con 50. Si has obtenido 97 litros habitante día, la norma técnica te indica que trabajes con 100. ¿Ya? Y tienes que desarrollar todo tus cálculos del diseño, la infraestructura y todos los componentes, toma,
desarenador, la planta de tratamiento, la dimensión de las tuberías, todo con ese caudal recomendado, no con el que has estimado. Pero sí es importante que tú estimes el caudal porque a partir de ese vas a poder determinar cuál es el caudal recomendado. Revisen en todo caso la norma técnica, esta es del 2018, ¿ya? Y esta es del 2019. Si desean, a través de ENCAP le pueden solicitar mi número de celular y les facilito las normas técnicas respectivas para que puedan guiarse apropiadamente. Es más, en cada una de estas normas técnicas, por si acaso, por si acaso, en cada una de estas normas técnicas está definido las fórmulas específicas y los criterios de diseño que están aceptados y recomendados por la entidad sectorial, en el caso de agua potable, Ministerio de Vivienda. No van a poder plantear ustedes un elemento del diseño distinto al que la norma técnica les indica, ¿ya? Porque la norma técnica es la que les está orientando. Lo que les van a responder es, ciñete a la norma técnica, numeral tanto y tanto y tanto para que desarrolles. Mucho cuidado con eso. Bien, ahora vamos a hablar sobre las obras de captación de aguas superficiales. Si bien es cierto, nuestra norma técnica tiene ciertos parámetros, también estos parámetros están referidos a diseños a diseños que se presentan o que se deben desarrollar de forma frecuente. Pero es importante entender que también va a aceptar diseños no frecuentes. Esto ya debido a la complejidad del planteamiento, de la zona, de los elementos que constituyen la intervención, de la población, la demanda y una serie de factores. En ese sentido es importante que ustedes tengan conocimiento de cuáles son estas posibles obras de captación que se pueden implementar. Como habíamos dicho, tenemos acá dos tipos, ¿no? Las aguas superficiales, se entiende que es un agua superficial, aquella que se encuentra en forma circulante o en estado de reposo en la superficie, ¿no? Van desde los ríos, riachuelos, lagos, lagunas, también los pantanos y los humedales. Ahí se consideran estas como aguas superficiales. Además de ello, no solamente se restringen a fuentes naturales, por si acaso. También pueden ser fuentes artificiales. Entonces, una fuente artificial puede ser considerada también parte de las fuentes de aprovisionamiento de agua superficial. Ahora, estas aguas superficiales se pueden generar la captación a través de dos tipos de obras, ¿no? Las de captación directa o indirecta. Como su mismo nombre lo indica, la captación directa es aquella, pues, que va a tener como resultado la infraestructura en contacto directo con el flujo, es decir, con el riachuelo o con el lago, la laguna, el pantano, lo que fuese. En tanto que las obras indirectas no van a tener un contacto directo con el flujo, no con el agua, sino con el flujo. Ahí en obras de captación indirectas, la más relevante y la más apropiada para mencionar van a ser las galerías filtrantes. Vamos a verlas en aguas subterráneas con mayor detalle, pero acá también vamos a ver cómo se adecuan estas a las aguas superficiales. ¿Qué información específica se va a requerir para este diseño? ¿No? Los datos hidrológicos, gasto medio, máximo, mínimo, los niveles de agua, ¿no? Es decir, los caudales, caudal promedio, el extraordinario y el mínimo. Ojo, acá no se habla ya del máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque si usamos el máximo, vamos a dejar de lado el extraordinario, es decir, el caudal de máxima avenida, ¿no? El tope, ¿no? Y podemos ahí generar un diseño que no pueda responder a esta exigencia. Por eso es que se trabaja con el promedio histórico superior. Y a como les dije, le van a incrementar entre 3 y 20%. Luego las características de la cuenca, la erosión y sedimentación, ¿ya? De estas dos últimas, de la erosión y sedimentación,
va a depender el tipo de toma superficial que vas a plantear y los elementos de control de sedimentos, gestión de sedimentos que puedas considerar. También los estudios de inundaciones y el arrastre de cuerpos flotantes, esto último referido a la sedimentación y elementos que se tienen que controlar para que no ingresen en la toma. En cuanto a los aspectos económicos, ¿no? Se tiene que buscar siempre la elección de la estructura o del conjunto de elementos más económico, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que quienes van a llevar adelante el costeo de la operación y el mantenimiento van a ser los usuarios, ¿no? Por ejemplo, quienes vivimos en las ciudades pagamos un recibo de agua al operador, ¿no? Que es un seda, lo que fuese. Y este operador, con ese monto que nos cobra, está en la obligación de generar la operación, es decir, seguir operando, poniendo en funcionamiento, manteniendo operativo toda la infraestructura, la toma, la planta de tratamiento, los puntos de impulsión, los canales de conducción, de distribución, etcétera, hasta la entrega domiciliaria. Pero también el mantenimiento, ¿no? Es decir, la conservación idónea, funcional idónea de esas estructuras. Y además, ¿no? El crecimiento, es decir, que con este presupuesto, con este monto que nos cobran, ellos tienen que buscar fuentes a partir de las cuales puedan generar la ampliación de la infraestructura. En el caso de obras rurales o de saneamiento rural, estos costos cubren la operación y mantenimiento nada más. Y además, en algunas oportunidades, para cubrir totalmente este costo, la entidad responsable, que es un gobierno local, ¿no? Genera alguna partida adicional de apoyo. Vinculado a esto están tanto los costos de construcción, operación y mantenimiento, como también los costos de las obras de protección. Toda infraestructura de captación de aguas superficiales, sobre todo en cursos, tienen que tener algunas obras de protección, muros de contención, de encauzamiento, desarenadores y otros más, ¿no? Luego el tipo de tenencia de terreno y el tipo de obra de la toma. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar
por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.